Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿cómo te fue este año? ¿Te sentís satisfecho con lo que lograste o te quedó esa sensación de que podrías haber hecho más? ¿Cuántas veces te prometiste cambios que después se quedaron simplemente en el camino? Hoy vamos a hablar de algo clave, cómo mirar hacia atrás para aprender de este 2024, identificar lo que funcionó y lo que no, y preparar el terreno para encarar un 2025 con todo. Este episodio es para vos si querés cerrar el año con claridad y propósito y arrancar el próximo con un plan que realmente funcione. Vamos a compartir una guía práctica para que no solo hagas un balance, sino que tomes decisiones que hagan la diferencia en tu vida y en tu negocio. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 536, en el cual está Mati. Bienvenido, Mati. Muchas gracias, Santi. Y está... A pedido del público. Lu, bienvenida, Lu. Hola Santi, ¿cómo estás? No sé si ahí mi micrófono está andando porque no me escucho, pero puede ser que sí, simplemente no me escucho. Quiero decir que estoy muy nerviosa porque hace varios episodios que no estoy, por nobles razones, pero yo vengo siguiendo el podcast y el podcast está muy bien. Y pensé anoche, mientras pensaba que hoy iba a grabar, ¿y si vuelvo y el podcast se arruina? ¿Qué pasa? Como que ya sobrevivió mucho tiempo sin mí, así que bueno, estoy un poco nerviosa, pero traigo lindas ideas para compartir. La respuesta correcta es, estaba bien, pero puede estar mejor. Ah, bueno, ahí está. Siempre Ojalá. puede estar mejor. Esperemos. Yo creo que sí. Pero gracias por compartir este miedo, Lu. Como para que mostremos que incluso Lu, después de 536 episodios del podcast, todavía se hace estas preguntas. Oh, Dios mío. Antes de seguir y meternos a este episodio, quiero recordarles que, así como ustedes se van a llevar herramientas útiles para ser más productivos a partir del episodio de hoy, pueden ayudar a otras personas a llevarse herramientas también. Simplemente tienen que presionar compartir en el reproductor del podcast o en su aplicación. Bien, las aplicaciones en general tienen la opción de compartir y mandarle a una persona, solamente una persona, que pueda aprovechar este podcast y llevarse un par de ideas que lo ayuden a tener un mejor 2025. Si estás pensando o tuviste una conversación con algún amigo que te estuvo diciendo últimamente, 2024 no fue mi año, me gustaría tener un mejor 2025, esta es tu oportunidad de ayudar a esta persona compartiéndole este episodio de vuelta con la aplicación o compartiéndole el link superhábitos.com/536 en número superhábitos.com/536. Vamos a empezar entonces con el episodio de hoy. Y ya estamos en esa época del año, chicos. Oficialmente ya más todavía cuando se publique este episodio, pero en la fecha de grabación estamos en diciembre. Ya se siente el fin de año. Acá por el barrio ya se siente la temporada y el verano. Y es momento de revisar. Ahora, dije, y este me parece que es el detalle importante que dispara toda la conversación que vamos a tener acá. Dije revisar, no dije planificar. Y este es el punto clave y creo que quizás es el primer gran aprendizaje con el cual podemos disparar el episodio de hoy. Muchas veces cuando las personas se sientan a planificar el año, y de vuelta nosotros venimos poniéndole mucho énfasis al tema de planificación anual hace más de 10 años, muchas veces las personas cuando piensan en planificar piensan directamente en las resoluciones de año nuevo, ¿no? Piensan en, bueno, ¿qué quiero hacer el año que viene? Piensan en quiero bajar de peso. Las típicas, de hecho hay estudios sobre esto, las típicas son quiero tener un cambio de dieta o de ejercicio, quiero mejorar mis relaciones, quiero aumentar mis ingresos. Esos son como los tres grandes tipos de objetivos. Y simplemente piensan, voy a hacer esto y pasan al año que viene. El problema es que si nosotros queremos sacarle el máximo jugo al año que viene, necesitamos tener una instancia de revisión. Y nosotros decimos esto que es polémico, y es, vos deberías pasar más tiempo revisando que planificando. Porque cuando vos revisás, puedes descubrir qué es lo que hizo que en el pasado fracases con tus objetivos. Puedes detectar qué es lo más importante que puedes hacer ahora. Que de vuelta, todos tenemos muchas más cosas para hacer que tiempo. Entonces podemos de vuelta detectar mejor qué es lo que queremos prestar atención y ponerte en una mejor posición. De hecho, las conclusiones, después de una buena revisión, son obvias. Bien, resulta obvio qué es lo que tenemos que hacer. Por eso siempre partimos de ese lugar. Que también está bueno pensarlo en términos de, claramente la revisión y la planificación son quizá lo incómodo y lo cómodo, lo más desafiante y lo más divertido. Entonces solemos caer y nos preguntan un montón, ¿está bien demorarme tanto en la revisión? ¿O cuántas horas debería pasar haciendo una revisión? Y se aplica a lo semanal, a lo trimestral y a lo anual. Y de repente
la parte de la revisión, por eso le vamos a dedicar todo un episodio solo a la revisión, es lo más incómodo porque implica un tipo de tareas y actividades que ahora les vamos a contar un poco más, para los que no lo hayan hecho nunca, que son un poquito más desafiantes, porque es esto que dice Santi, es ver, bueno, a ver, ¿por qué no cumplí con este objetivo? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los obstáculos externos, internos? Analizarlo, reflexionar, ponerle cabeza a los temas, que vale la pena completamente, pero obviamente nos tienta más pasar rápido a la parte de a ver todas las ideas que tengo para el año que viene y qué cosas quiero hacer, que ese momento de escribir o decidir quiero hacer todo esto es súper divertido. Después hay que ejecutar, y para que funcione la ejecución y decidamos bien qué queremos hacer, la revisión es clave. Justo la semana pasada tuvimos una clase con muchos dueños de negocio donde estuvimos conversando sobre el año que viene y las planificaciones para sus negocios. Y una idea que surgió ahí es que las ideas son adictivas. Y esa fue como la mejor frase que surgió, ¿no? Es pensar ideas de cosas que me gustaría hacer el año que viene es adictivo. Lo podemos pensar como lo voy a decir gracioso, pero como una droga. No es algo de consumo rápido. Simplemente estoy sentado en mi casa, pienso en qué bueno que sería tener, no sé, mi look con mis nuevos abdominales. Me imagino todas las cosas que pasarían. Me siento bien de imaginármelas. No tuve que hacer ningún trabajo. Tuve ese momento de imaginación. ¡Ah, qué lindo! El problema que tiene eso es que si nosotros nos la pasamos pensando y nunca accionamos, en realidad, eventualmente eso lindo se empieza a convertir en algo que nos pesa o que nos duele, de hecho, ¿no? El estar estancados, el no poder avanzar. Y ahí entra la necesidad de un poco de realidad, ¿no? Un poco de, bueno, buenísima la idea, ¿cómo hago que suceda? Y el tema de poder hacer que las cosas sucedan es que hacen falta estrategias. Y un elemento fundamental de la estrategia es conocer el territorio en el cual una acción se va a desempeñar, ¿no? Entonces, en este caso en particular, lo que nos pasa es que la revisión siempre tiene este rol de darnos una imagen clara de cuál es la situación concreta en la cual nos estamos proponiendo que se cumplan los objetivos. Y esa situación concreta tiende a ser una situación compleja, que es un sistema que involucra muchas variables. Por ejemplo, involucra cómo estoy yo a nivel personal, involucra cómo están mis vínculos, involucra cómo están mis finanzas, involucra qué tendencias tengo normalmente. Y cada una de esas piezas, si la tengo en cuenta, salgo mejor con mis planes para el año que viene. Si no la tengo en cuenta, me meto en problemas porque al ignorar la situación, rápidamente los planes fracasan. Entonces, la revisión es... Y yo creo que ahí eventualmente pasa que uno se termina dando la vuelta completa. Es una parte o una acción que cuando la hacemos por primera vez se siente como medio, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero que con el tiempo se te empieza a generar lo contrario. No sé si a ustedes les pasa. A mí me pasa de que muchas veces tengo más ganas de la revisión que de la planificación, porque sé que la revisión es lo que me va a dar más resultados reales. Y tranquilidad de que vas a planificar bien. Lo que pasa es que a mí me pasa que me siento eso al comienzo, pero cuando estoy, por ejemplo, revisando mes a mes qué pasó en el año, llega un momento en el que septiembre, octubre ya me da ansiedad de terminar y pasar a lo que sigue. Entonces está bueno refrescar por qué es tan importante la revisión para sostener toda la revisión completa, no dejarla a la mitad. Y otro efecto que creo que es súper positivo de la revisión anual y de hacerla bien y darle el tiempo realmente, es que estamos hablando de que, o sea, un escenario en el cual, no idealmente, uno pasaría rápido a la planificación y no planificaría tan bien por no hacer una tan buena revisión, pero en realidad hay un escenario peor que ese, que es que si uno tiene emociones o sensaciones al final del año de este no fue un buen año, no logré lo que me propuse, al final se me pasó la vida, etcétera, que es algo muy común, y no hace una buena revisión, tampoco tiene ese momento de valorar, de poner en valor las cosas que sí logró, que sí hice durante el año, que a veces en esas sensaciones de final de año o en esa cuestión más subjetiva y no tan objetiva, de si reviso mi lista de objetivos de enero y veo que hay muchos que no los cumplí, me desmotivo y quizá lo que termino haciendo es abandonando completamente el hábito de planificar mi año, que es peor todavía que planificarlo no tan bien, ¿no? Entonces, de repente, también la revisión nos ayuda a ser analíticos y críticos en qué pasó y cómo mejorar y cómo hacer una mejor planificación el año que viene, pero también nos ayuda a valorizar y a revalorizar lo que sí logramos, lo que sí hicimos, las transformaciones que sí tuvimos durante el año que pasó
y nunca estamos en la misma situación en diciembre que en enero. Por más que hayamos hecho poquitos cambios, nunca estamos exactamente iguales. Sí, creo que como para retomar algunas ideas y sintetizar si se quieren llevarlo, si se lo quieren llevar en una frase, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, se aplica a nuestra historia personal. Bien, si yo no tengo un conocimiento de los motivos y de las fuerzas que operaron detrás de que yo abandone mi objetivo de bajar de peso, si yo no conozco la historia detrás de los motivos que llevaron a que mi negocio fracase, muy difícilmente voy a poder evitar esos motivos después. Entonces necesitamos pasar por ahí. De hecho, estaba viendo recién solo como un dato divertido. Dije, porque sabía la frase, pero digo, no sé de quién es. Entonces googleé, ¿de quién es esta frase? Y es de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santalla y Borrás. Así que ese es un filósofo y escritor español que tiene un nombre, dice, y lo gracioso es que después dice a continuación, aunque célebremente es conocido como George Santayana. Y sí, ahora que se me hacía demasiado largo mencionar. Hizo bien en cambiar su en su ponerse el branding. nombre artístico. Y por otro lado, sí creo que también es súper importante lo que dice Lu. Yo creo que eso es algo que voy a rescatar dos cosas más. De lo que dice Lu, voy a rescatar el hecho de que hacer una revisión del año, y ahora vamos a hablar en la primera sección de la revisión. Hay distintas partes que nosotros queremos revisar del año. Cuando revisamos lo que pasó en el año, te da un gran sentido de gratitud por tu año. Y te hace entender, que yo creo que no es menor, todo lo que vos podés lograr con 365 días. Y lo otro que iba a decir, que es más sobre la revisión en general, algo que me pasa a mí es, hace un par de años me robé de los procesos de planificación estratégica de negocios y me lo traje para mi planificación anual personal, la idea de tener una estrategia del año en una frase, que son 2-3 párrafos, donde yo resumo qué es lo que estoy tratando de hacer este año, como en párrafos de una prosa. Y me pasa que la tengo en mi hoja de objetivos, tengo eso, y abajo tengo mis objetivos que voy moviendo de trimestre a trimestre. Y me ahorra tanto tiempo. Porque yo creo que nosotros decimos, nuestro yo de la planificación a nuestro mejor yo son las mejores conclusiones. Cuando más claridad tenés, si haces una buena revisión. Y después durante el año te distraes, se te van cosas. Sí, podría hacer esto, podría hacer lo otro. Pero si vos tenés una forma de conectar con tu yo de la revisión, es un yo con tanta claridad. Yo a veces lo leo y digo, Wow. es muy inteligente. Claro, fue Qué muy inteligente esta persona. Pero además no solo por mí, sino porque yo lo pensé y cuando estaba con ese tema lo charlé con Mati, lo charlé con Lu, se lo planteé a Mari, le dije, che, estoy pensando esto, se me ocurre por acá, vi unos videos, revisé unos podcasts, pensé esto tiene sentido o no, y llegué a una conclusión que después en el año no tenés el tiempo para tener esa claridad que tiene la revisión. O te desconectás, por más que leas el objetivo, quizá te desconectás de todo ese proceso de las causas, del todo el análisis. A mí me sirve, no lo hago así tal cual, voy a tomar esa idea que decís y seguro la expandimos en el próximo episodio, pero me sirve mucho dejarme notitas a mí misma, como, Lu, acordate de tal cosa, ¿no? Y como que me sirve mucho leerla porque es como eso, como mi yo del pasado, mi yo lúcida de comienzo de año, que me deja notitas de recordatorios y funciona súper bien. Sí, de hecho, algo que pensaba recién cuando los escuchaba es que es muy raro, y quiero que hagamos un momento de introspección espiritual todos, es muy raro que llegues a un año y el 100% de tus objetivos sean cosas que nunca te propusiste antes. Es rarísimo. Normalmente hay algo que te quedó de un año que no lo llegaste a cumplir, que pasa para el otro, o un proyecto que el año pasado lo pensaste, pero no te alcanzaba el tiempo, entonces lo dijiste, bueno, esto lo voy a retomar más adelante, o algo que en algún momento hiciste, dejaste de hacer y lo querés retomar, ¿no? Lo normal es que cuando vos llegás a un año y te propones cosas, son cosas que ya pensaste o incluso te propusiste en el pasado. Y, de vuelta, no el 100%, pero un buen porcentaje. Y eso significa de que, incluso como mínimo, de esos proyectos ya hay algo que necesitamos saber. Por si lo pensé antes y no lo hice, fue porque hay algo que me faltó, alguna información, algún dato, alguna herramienta. Entonces, yo voy a estar condenado a repetir probablemente el mismo destino si no hago un poco más de análisis. Y de vuelta, todo esto que al comienzo se puede sentir como una molestia, algo que demora el hacerlo divertido, en realidad después se vuelve bastante adictivo porque te das cuenta que es una acción que toma bastante poco tiempo para el nivel de efectividad que trae en los resultados en el año que sigue. Pensando en esto y ya metiéndonos en qué tenemos que revisar dentro del año, es momento de decir algo fundamental. Y es, si vos querés planificar tu año, la mejor manera de hacerlo es utilizando nuestra guía gratuita de planificación anual. Y dije gratuita a propósito para que sepan que simplemente es gratis. Bien, si van a superhábitos.com/kit, pueden descargar una guía. Es la guía que nosotros usamos a título personal. O sea, no es
que tenemos la guía que le damos a la gente y después tenemos nuestra guía. No, esta es la guía que verdadera usamos. Claro, esta es la guía que usamos nosotros hace años. Es súper completa. De hecho, mucho de lo que vamos a hablar a continuación se va a basar en esa guía. Así que va a superhábitos.com/kit, K-I-T, y ahí van a encontrar nuestra guía de planificación anual junto con un montón de guías de otros temas. Pero lo importante es esta ahora. Bien. Vamos a pasar a empezar a hablar de cómo planificar, cómo revisar el año, perdón. Y lo primero que nosotros recomendamos hacer, y ya tuve mi primer ejercicio de eso gracias a Lu ayer, es siempre pensar qué pasó en tu año en general. Bien, y después vamos bajando a distintas facetas del año. Pero típicamente lo que nosotros recomendamos es empezar por una sección en la cual le ponemos un titular al año basado en nuestras impresiones, que eso fue lo que hizo Lu ayer, mandó el formulario de revisión del año del equipo, o sea, no lo mandó ayer, pero yo lo completé ayer. Y decía, si tuvieras que ponerle, como dice, si tu año fuera una nota del diario de las noticias, ¿qué diría el titular? ¿No? Y de repente eso te ayuda a entender, bueno, ¿cuál es el mood del año? ¿Cómo se siente? ¿Cuál sería de alguna manera en una oración lo principal que pasó a lo largo de este año? Y después lo que hacemos es revisar qué pasó en el año literalmente. Que hay distintas maneras, pero básicamente lo que estamos tratando de hacer es un poco de una crónica, no escrita, una crónica está mal dicha, simplemente un punteo de cosas que pasaron. La forma principal de hacerlo que nosotros recomendamos es Google Fotos. Nosotros utilizamos mucho Google Fotos, grabamos hace un par de episodios sobre Google Fotos. Y lo que vamos haciendo es abrimos Google Fotos, abrimos pantalla dividida, Google Fotos, y vas pasando en el año y vas anotando cada vez que, no sé, yo ahora la semana pasada estuve en México, es como, mira, cuando pasé por Google Fotos, una foto en México, fui al Serpentario. No le dicen Serpentario ya, le dicen de otra manera. Pero fui ahí, por ejemplo, mira, fui a ver las serpientes en México. No, entonces voy a anotar, fui a ver las serpientes en México. El Fefi cumpleaños en esta fecha. Tales personas vinieron a visitar. Y básicamente lo que vamos haciendo es simplemente anotando los grandes hitos del año de manera de reconstruirlo. Otros medios en los cuales podemos sacar esta información, obviamente puede ser ver nuestro historial de redes sociales, puede ver nuestro Instagram. Si tenemos un diario, podemos revisar nuestro diario. Lo importante acá es empezar a sacar una noción de lo que pasó y después marcar lo más importante. Que está bueno ahí el complemento entre diferentes registros que tengamos, porque a veces vemos fotos de cosas que no nos acordábamos que habían pasado, que por ahí en el diario o en otros registros o en el calendario y demás no quedaron plasmadas, pero fueron súper relevantes. O también empezamos a ver patrones o cosas que se repitieron. Esto pasó todo el año, esto fue en tal mes, pero ni me lo acordaba. Entonces, esa revisión fina, la parte de Google Fotos es la más divertida para mí. Pero sí, es divertido sentarse a ver fotos y, ¿te acordás? Estás sentado con alguien al lado, claro, y le vas contando. Unos mates, claro. Mira esa foto de Emma cuando tal cosa. Sí. Creo que nos demoramos el doble de tiempo de lo que deberíamos, simplemente porque cada uno está revisando y te empezás como a compartir, o me pasa que comparto fotos por WhatsApp por ahí a alguien que me acordé y demás. Pero es divertido y es lindo, pero es súper clave tener la mayor cantidad de registros que se complementen, porque no siempre queda todo registrado en una foto o escrito y demás. Entonces, si no tienen hasta ahora mucho registro de ese tipo, la idea siempre es que revisen con lo que tienen, que no se preocupen, que no se compliquen, pero sí que tengan en cuenta para el próximo año empezar a tener más registros y variados para poder hacer mejores revisiones. Ahí, esto que dice Lu en general pasa porque tenemos ciertos hábitos previamente incorporados, ¿no? Entonces, la mayor parte de las personas, por ejemplo, vamos a tener el hábito de sacar fotos en momentos buenos, probablemente no tanto en momentos malos, ¿no? Es poco probable que si tenemos un día donde estamos muy tristes o muy enojados, escribamos eso. Pero, y eso significa que muchas veces el registro de fotos va a ser incompleto. Ahora, de repente, si yo tengo las fotos y tengo un diario, y de repente en el diario estoy acostumbrado a reflexionar más sobre los problemas que enfrento, de repente es muy probable que con las dos cosas tenga una imagen completa. También, y eso está bueno, lo hemos mencionado en algunos episodios en el pasado, está bueno buscar lugares que de alguna manera registran información de manera automática a lo largo del año. Recuerdo el típico ejemplo de revisar el extracto de tarjeta de crédito, ¿no? Del año, y de repente ves gastos que hiciste en algunos momentos. Eso te ayuda a reconectar, o revisar de repente chats con amigos o con familiares, personas con las que conversás seguido. Entonces es muy probable que, incluso si nunca me propuse hacer un registro, hay lugares donde mi vida cotidiana va quedando plasmada. Si uso mucho redes sociales, probablemente ese sea un lugar. Bueno, y así hay que pensar dónde, cuando voy haciendo cosas, quedan registros, y a partir de ahí me tomo ese espacio, porque en realidad lo que va a pasar es que de alguna manera
no sé si conocen esto, pero pasa mucho de que existen estos como rompecabezas en internet que de repente hay una imagen que está oscura y te empiezan a mostrar por partes y hay un punto donde si ves suficientes partes empezás a entender qué hay detrás, incluso cuando todavía no viste la imagen completa. Ese es el rol que tienen cada una de estas revisiones. Hay un punto donde de repente yo miro y digo, mi año fue así. Tuve este evento que me llevó mucho para un lado y tuve que volver. En muchos momentos me dejé llevar por el enojo o por el pesimismo. O este año estuve muy enfocado en lo personal y descuidé lo laboral. O estuve enfocado en lo laboral y descuidé lo personal. Y en ese momento, cuando logro ver la imagen, a partir de todos estos chispazos sueltos, es donde de repente digo, bueno, ahora entiendo qué pasó y puedo empezar a decidir si quiero mantener o quiero cambiar. Sí, que de hecho las personas suelen pensar, cuando piensan en revisión, en organización, piensan principalmente en productividad, por ejemplo, piensan en el negocio. Y está bueno recordar que el balance personal anual no es solamente para el negocio, es para tu vida, es para tu familia, es para tus vínculos. Y de repente pasar por todo esto nos ayuda a recordar, bueno, cuál fue el camino que recorrimos desde que comenzó el año hasta ahora. De vuelta, de ahí salen un montón de aprendizaje y nos ayuda a estar mejor preparados para lo que viene. Además de pensar en todo esto que pasó, que ahí los chicos estuvieron mencionando distintas maneras de trabajarlo, lo que queremos revisar también es qué logros tuvimos el año pasado. Bien, y acá nosotros usamos algunas preguntas disparadoras, por ejemplo, ¿qué salió bien el año pasado? Y muchas de estas preguntas son amplias a propósito, porque lo que estamos tratando de hacer es simplemente ver a dónde se está yendo nuestra mente. Algo que después podemos hacer es volver sobre nuestra revisión y decir, mira, fíjate que esto salió 1, 2, 3, 4 veces. De hecho, cuando algo sale varias veces en nuestra planificación, en nuestra revisión, muchas veces significa de que tiene que tener un lugar importante en la planificación. Cuando estuvimos mejor a lo largo del año. Me ha pasado en talleres de planificación anual personal que personas haciendo estas revisiones empiezan a decir como, me di cuenta de que, me acuerdo este caso puntual, de una persona que me dijo, me di cuenta de que siempre de que me empezaba a sentir mal, empezaba a gastar más. Y lo empecé empezó a correlacionar eso. Empecé a, claro, en esta época me sentí mal y empecé a gastar más. Y de repente ese tipo fíjense, esa es la importancia de la revisión. Quizás yo simplemente estaba pensando en, tengo que ganar más. Y en realidad, cuando haces tu revisión, pensás, no, en realidad no es que tengo que ganar más. O sea, estaría bueno. Pero lo que tengo que hacer es, tengo que identificar por qué cuando me siento mal gasto más, ¿no? De qué trabajo de que hayamos hecho estamos orgullosos. Qué retos o actividades nos hicieron crecer a lo largo del año. Muchas veces tenemos buenas experiencias que no replicamos a lo largo del tiempo. Ayer estaba en una sesión con una emprendedora y me está contando la historia de su emprendimiento de 2012 hasta acá. Fue muy gracioso porque le dictó a ChatGPT y ChatGPT hizo un resumen y me lo leyó, básicamente. y yo le decía al final de la explicación completa de su historia, le dije, ¿te das cuenta que lo que te faltó a vos fue consistencia? Porque había muchos momentos en los cuales, o sea, básicamente era una historia de empiezo a hacer algo, empieza a funcionar, pasa algo, lo dejo, y medio que empiezo de vuelta, lo dejo, ¿no? Y muchas veces el poder conectar simplemente estoy por este camino y está bien, y esto me está haciendo crecer, nos ayuda todo el tiempo a volver a eso que nos hace crecer. Y simplemente mantenernos de vuelta avanzando en la dirección correcta. Y en este punto, en las cosas que te hicieron crecer, también suele surgir en revisiones que si no hacemos este análisis fino, quizá tuvimos una experiencia que no fue agradable y nos queda como marcada como algo negativo, pero en realidad quizás fue la experiencia del año que nos hizo crecer más, ¿no? Si tuve una crisis de algún tipo, si pasó algo, lo que sea, que lo tengo como etiquetado como algo negativo porque no fue agradable, porque no fue lindo, pero en realidad me hizo dar un salto en crecimiento personal o laboral o lo que sea, de repente podemos dejarlo asentado y analizado, ¿no? Como con mucha más claridad y darnos cuenta, mirá, cuando enfrento una crisis de este tipo o cuando surge un desafío grande como este, es cuando más crezco. Entonces voy a estar mejor preparado para futuros desafíos. Sí, y creo que el tema de la etiqueta de recuerdos es una de las herramientas más potentes y también más peligrosas para las personas, porque muchas veces yo puedo etiquetar como, no sé, pasa que de repente hay personas que dicen soy malo gestionando negocios. Y es completamente diferente decir soy malo gestionando negocios que decir soy poco consistente gestionando negocios. ¿No? De repente te cambia completamente tu percepción de vos mismo, pero también qué acciones tomás al respecto. O a nivel personal, decir, no sé,
cómo me cuesta ponerme en forma, ¿no? Y poner una etiqueta de que yo por mis genes no estoy logrando ponerme en forma versus un análisis de, bueno, la verdad es que este año no le di mucho tiempo a eso, ¿no? Es la etiqueta, cómo recordamos las cosas, tiende a estar, como dijeron los chicos recién, muy marcada por emociones del momento, y también la planificación anual es como un momento de limpieza de todo eso. Es un momento donde yo reviso y puedo, con la perspectiva que da la historia, entender si decisiones estuvieron bien o estuvieron mal. Quizás hay decisiones que nunca las revisé en el año, ¿no? Hice algo, no volví a pensar en el tema y simplemente me mantuve en el curso de acción que tomé en febrero, y quizás llega octubre, llega diciembre y tengo esa oportunidad. Hace poco nos pasó con una persona de la comunidad que llegó fin de año y esta persona a comienzo de año había decidido tomar un camino en su negocio. Un camino estratégico que era, en este caso particular, era diversificar la cantidad de ofertas. Que yo recuerdo que hablamos en ese momento. Santi le dijo a esta persona, en general es mejor una sola oferta. Cuando diversificás aumenta la complejidad. Y esta persona se metió por el camino porque dijo, yo creo que igual diversificar me funciona. Llegó fin de año y de repente esta persona dijo, bueno, me doy cuenta, porque estaba haciendo la revisión, me doy cuenta de que en realidad diversificar me generó complejidad, voy a volver a lo que estaba haciendo a comienzo de año. Ese camino fue súper maduro, estuvo muy bien, porque hice una prueba, las pruebas a veces funcionan, a veces no, pero soy consciente de lo que experimenté y puedo volver a ajustar. ¿Cuál es el otro camino que sucede si yo no presto atención a esto? Diversifico. Las cosas no están funcionando y en lugar de volver a lo que me funcionaba antes, recomplejizo o repito el comportamiento y digo, no, bueno, entonces en realidad lo que pasa es que está faltando, no sé, equipo. No, en realidad lo que pasa es que no diversifiqué suficiente o es que diversifiqué mal, ¿no? Y empiezo a irme en lugar de volver al camino, me empiezo a ir es como que el desvío se convierte en el desvío del desvío y así sucesivamente. Entonces, también es un gran momento para revisar decisiones y analizar si nos gustaron o no. A veces, algo que nos puede generar un gran 2025 es simplemente detectar algo que nos venía funcionando y dejamos de hacer. Y todo esto, de vuelta, solo lo vemos cuando hacemos la revisión del año, qué cosas cambiamos y qué resultados nos trajeron esos cambios. Claro, que tienes esas dos caras, ¿no?, de la moneda. Tenés la cara de lo que salió bien, que es un poquito lo que veníamos hablando recién, y nosotros proponemos también hablar de lo que salió mal. Que de vuelta es muchas veces de donde más aprendizajes podemos sacar y donde probablemente van a salir la mayor parte de los objetivos, ¿no? De repente, cuando yo respondo a la pregunta de qué salió mal este año, puedo decir como mi vínculo con mi hijo es peor que el año pasado. No sé, tuvimos un accidente, o puede ser lo que no tiene nada que ver con vos, de vuelta. Un accidente, tuvo alguna enfermedad. Hubo una pandemia mundial. Una pandemia mundial, etcétera, ¿no? La siguiente pregunta que te podemos hacer es, bueno, ¿qué podríamos haber hecho distinto de lo que hicimos? Porque de vuelta, debería ser bastante obvio cuando estamos respondiendo, pero cuando pensamos en qué podríamos haber hecho distinto, ya estamos pensando, estamos plantando la semilla de lo que probablemente pueden ser objetivos para el año que viene. ¿En qué momento el miedo nos frenó? Una que a mí me gustó, y esta pregunta me hizo dar un cambio estratégico muy grande en mi vida en 2015, es ¿cuándo estuviste aburrido? Esta es una pregunta muy poderosa, no la subestimen, ¿no? ¿En qué momento estuvimos aburridos? ¿En qué momento simplemente sentimos que todo iba lento, que era agobiante? Eso nos ayuda de vuelta a identificar qué actividades disfrutamos más, de qué queremos meter más. Porque de vuelta puede ser que la respuesta a esta pregunta sea en el trabajo, ok, lo cual es interesante. Puede ser cuando me junté con ciertas personas o simplemente mi día a día es aburrido. Y eso de vuelta nos abre el camino a mejorar. Me pasó ayer, hay una costumbre que tenemos en Superhábitos, así como nosotros hacemos revisión y planificación anual, hacemos una revisión y planificación del negocio y Lu, como parte de esa revisión, nos envía a todos un formulario para preguntarnos desde un punto de vista más personal qué fue lo que más te gustó del año, qué fue lo que menos te gustó. Y es muy... Lo que dice Santi de el poder de las preguntas es enorme, porque me pasó de que yo entré a ese formulario con una idea de qué pensaba yo que había pasado en el año. Yo entré y dije, creo que esta es mi posición respecto de cómo fue el año. Pero de repente, Lu empezó con preguntas incisivas, ¿no? Y una pregunta es, ¿qué fue lo mejor que pasó este año? Pero después Lu viene y dice, bueno, ¿qué fue lo peor? Y ahí de repente, si vos venías con una imagen positiva del año, igual tenés un momento de expresar lo negativo. Por eso son tan importantes las secciones, como dice Santi. Y de repente, Lu empezó a hacer preguntas de... no recuerdo exactamente cómo estaban formuladas, ¿no? Pero
en qué momentos te sentiste entusiasmado y en qué momentos te sentiste aburrido o frustrado. Y empecé a notar, fue muy loca la experiencia porque empecé a notar a medida que avanzaba por las preguntas que había todo un área del año que de alguna forma había estado ignorando en mi mente, ¿no? Como que en mi mente estaba muy concentrado en hice todas estas cosas y me funcionaron muy bien y acá creo que hice un gran trabajo y de repente cuando hay preguntas sobre lo negativo, incluso si, que creo que lo cierto es cierto para el otro lado también, ¿no? Si soy una persona que tiende a enfocarse mucho en lo bueno que pasó en el año, las preguntas de lo malo me obligan a poner la luz sobre eso. Si soy una persona que se enfoca mucho en lo malo, las preguntas sobre lo bueno me obligan a poner luz sobre eso. Pero empecé a detectar todo un montón de cosas que en realidad no me gustaron que hice este año y no tenía escapatoria. Por si tenía que responder la pregunta, tenía que decirlas. Y me pasó que cerré esa parte de la revisión con un nivel mucho más claro con una claridad mucho más fuerte sobre cómo fue el año y mucho más completo. Y eso es lo importante, esto que dice Santi, de permitirse atacar las preguntas que son incómodas, porque va a haber algunas que me resulten fáciles, otras que me resulten difíciles, pero solo respondiendo todas es que yo tengo una visión completa de mi realidad. Le hice mejoritas a ese formulario, así que me estoy testeando ahí cómo funciona. Vamos bien con el testeo. ¿Vos lo completaste? Sí, se me hizo interesante. Sí, por eso le decía que me agarró, me hizo Sí. el comienzo de planificación anual con la pregunta de cuál es el titular del año. Así que, de hecho, voy a volver sobre ese Eso se formulario lo y me lo voy sumé a robar. ahora, porque no estaba, sí. Creo que está bueno también, voy a sumar como una nota muy al margen, pero creo que a mí me sirve para encarar las planificaciones y revisiones, sobre todo, anuales, que es quizá no tomar, o sea, hacer estos análisis, comprometerse con ser críticos, analíticos, con lo bueno, con lo malo, con ver los patrones, con darle tiempo, pero quizá no cargarse tanto, que no sea tan... Lo voy a decir, no es la idea en sí, pero se va a entender, no tomárselo tan en serio en el sentido de, no es tan grave, ¿no? O sea, incluso las cosas que no te salieron este año no es tan grave. Este es el momento de revisar para mejorar, para hacer un mejor plan y es todo un proceso continuo. O sea, sí, el año comienza y termina, planificamos el año como un bloque porque tiene un sentido y una utilidad para poder avanzar en objetivos y después hacer proyectos trimestrales y demás. Pero siempre va a haber cosas buenas y cosas malas, siempre va a haber cosas que hicimos bien y cosas que nos cuestan, y quizá nos cuestan durante 10, 15 años hasta que las resolvemos, quizá no las resolvemos al 100% nunca, pero si seguimos haciendo las revisiones, vamos a poder hacer mejores planificaciones y tener que cada año sea mejor que el anterior, y eso está buenísimo, pero digo esto, no tomárselo tan en serio o cargarse tanto, porque a veces como que liberarnos un poco de esa presión nos ayuda a disfrutar más y a tener después mejores planificaciones también, ¿no? Entonces, en cosas como lo que veníamos viendo recién, decir, bueno, descubrí que soy muy bueno en esto porque este año en esto me fue bárbaro, pero esto me sigue costando. Bueno, tengo que pedir ayuda en esto el año que viene y desarrollar esto que ya sé que me sale bien. Y para mejorar esto otro tengo que pedir más ayuda, por ejemplo. Y listo. Y tener buenas conclusiones y hacer buenas planificaciones no tiene que significar darnos con un látigo, ¿no? Por todo eso que nos falta. Como creo que está bueno encararlo de esa manera y que la revisión sea lo más objetiva posible y ver todas, o sea, poner luz a todo lo que podamos, y el objetivo es que el año que viene sea mejor que este, ¿no? Y tener información, como más autoconocimiento. Creo que una buena forma de resumirlo es, el balance del año no se trata de perfección, sino que se trata de reconocer lo que pasó y pensar lo que viene para adelante. Bien, no estamos tratando de que nuestro año haya sido perfecto, ni de deprimirnos por todo lo que no funcionó, sino estamos tratando de reconocer, bueno, dónde estuvimos y qué podemos hacer para adelante. Creo que, tomando también esto que decía Lu, de hay cosas que quizás nunca van a resolver, necesito meter esta nota personal en el podcast en uno de mis vuelos el otro día vi el documental Stutz, que Mati me recomendó muchísimo. Sí. Es muy bueno. Y una cosa que me llevé, tengo mi nota acá llena de anotaciones enteras sobre el documental. Es un gran documental. Y las 3 cosas que no puedes evitar y nunca van a cambiar: el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Siempre va a haber cosas para mejorar y hay problemas que nunca se van a resolver. Y está bueno saberlo, porque de vuelta nos pasa a todos, sí. Incluso en Super Hábitos. Creo que como para seguir en la revisión, a partir de ahí está bueno, ¿no? Porque dijimos lo bueno, lo malo. Está bueno empezar a ver distintas áreas de tu vida. Voy a hacer un paneo medio rápido y ustedes me insertan sus comentarios.
Nosotros nos gusta tener una sección en la cual revisamos cómo fueron nuestras relaciones y las personas que nos rodearon en el año, con quienes disfrutamos pasar el año. De vuelta, si quieren tener esto súper específico paso a paso, superhábitos.com/kit, van ahí y descargan la guía. Pero para los que no vayan a hacer eso, les contamos algunas preguntas que pueden utilizar. Con qué personas disfrutamos pasar en el año, quiénes nos ayudaron a llegar a nuestros logros, quiénes nos obstaculizaron el camino. Bien, esa es una pregunta súper importante. Hay personas que se metieron en el medio. Además, queremos ver de otras áreas, por ejemplo, en términos de nuestra situación material. Estamos disfrutando nuestro trabajo, disfrutamos lo que hacemos en el día a día. Tenemos la energía y la capacidad física sostenidas a lo largo del día, nos sentimos cansados o no. Financieramente estamos en la situación que nos gustaría, estamos mal, deberíamos mejorarlo. Nos sentimos en control de nuestro tiempo, nos sentimos realizados. Fíjense cómo estas preguntas de alguna manera nos van poniendo un poquito en el panorama de cómo estamos en las distintas áreas. Yendo a otra área extremadamente importante. Sentimos que estamos compartiendo con nuestra familia y amigos como nos gustaría. Tenemos relaciones ricas y satisfactorias con otras personas. Nos cuesta trabajar con otras personas debido a malentendidos o problemas de comunicación. Estamos aprendiendo constantemente. Sentimos que estamos creciendo o sentimos que este fue otro año en el cual simplemente estamos de alguna manera empantanados. Y finalmente, sentimos que tenemos un sentido claro de dirección de hacia dónde estamos yendo o no, nos sentimos un poquito perdidos en el medio del día a día. De vuelta, como decía Lu, no es esto para deprimirnos, es una cuestión de... Ni para sentir que somos los mejores del mundo, simplemente es una cuestión de... Ok, ¿tengo ese sentido o no? Y tengo que hacer algo al respecto. Es más una observación que un juicio, si se quiere, de alguna manera. Sí, y después, bueno, claramente, como habrán visto, todas estas preguntas disparan análisis que también nos va a pasar de darnos cuenta, si lo hacemos la primera vez, que hay cosas que no tenemos registros, ¿no? Por ejemplo, no sé, la pregunta de cómo estoy financieramente y quizá no sé. Bueno, entonces de ahí se puede desprender una conclusión de estaría bueno tener registro de esto para poder analizarlo después. Y de todas estas preguntitas, mientras más notas tomemos y mejor lo analicemos, se van desprendiendo, como decía Santi al comienzo, como que salen con mucha claridad las conclusiones y se van desprendiendo de a poquito posibles objetivos, posibles proyectos para el año. Entonces está bueno darle el tiempo. Algo que no dijimos es que siempre recomendamos hacer la revisión. Queda una parte todavía, pero antes de seguir, hacerla, o sea, la idea no es que respondan todo esto que les leímos y que les contamos hasta ahora en un día, ¿no? Porque sería una muy mala idea y se van a saturar y se van a cansar. La idea siempre es hacer la revisión y la planificación en varios días. Entonces, hacerlo por secciones o por tiempo y decir, bueno, hoy tengo 1 hora, voy a dedicarle 1 hora a responder la primera sección o las primeras 5 preguntas. O decir, todos los días voy a responder 5 preguntas y darle tiempo, no estar apurados, pero tampoco saturarnos y terminar haciendo malos análisis o malas reflexiones o como completando la tarea, ¿no? De forma rápida y no ideal. Entonces, son un montón de preguntas, todas van a disparar cosas, les van a disparar, debería revisar esto y van a ir a revisar otra cosa, ¿no? Entonces, darle tiempo y cabeza a cada una de estas secciones, estas preguntas, es súper importante. Sí, y creo que hay una ventaja extra en esto que dice Lu, que es cuando yo escribo 1 hora hoy y recién lo retomo mañana, incluso si el resto del día estoy haciendo otras cosas, a lo largo de todo el día el tema está presente en mi mente. Y eso lo que hace es me da mucha información, me mantiene conectado, me mantiene enchufado porque a lo largo del día de repente, no sé, cuando estoy lavando los platos al mediodía, aparece una idea que a la mañana no pensé. Y eso, que creo que en general es una actitud bastante prudente cuando tengo que hacer un trabajo creativo o un trabajo profundo de generar ideas, siempre es bueno darle varios días a los temas, ¿no? Poder descansar un poco en el medio, recargar. Algo que voy a sumar, que para mí es una buena práctica, es cuando entro a responder las preguntas de la guía, utilizar algo, sé que tiene un nombre, no lo tengo presente ahora, pero utilizar una técnica de escritura que es básicamente escribí lo primero que se te venga a la mente y creo que se llama algo así como flujo mental o una cosa por el estilo. Pero escribí lo primero que se te venga a la mente y escribí de corrido. Porque muchas veces digo, a ver, ¿qué fue lo bueno de este año? Y una opción sería hacerme para atrás en la silla, mirar el techo, empezar a pensar todas las cosas buenas que pasaron este año, tratar de elegir cuáles fueron las 3 mejores y de ahí escribir esas 3. Ese camino lo que tiende a generar es mucha congestión a nivel mental. Porque de repente empiezo a tratar de pensar todo y me agoto y se vuelve cansador. Es mucho mejor empezar a escribir y decir, la verdad que no estoy seguro de qué pasó de bueno este año.
si lo pienso rápido, lo primero que se me ocurre es esto. Pero la verdad es que también pasó aquello. Quizá podría sumar esto. Bueno, ahora que miro la lista me doy cuenta que pasaron varias cosas buenas, pero ninguna para mí tuvo tanto impacto como esto. No, si empiezo a escribir todo lo que pienso, de repente se vuelve mucho más fácil lograr sacar toda la información de adentro, ¿sí? Entonces, una gran práctica a la hora de hacer esta revisión es anotar de corrido todo lo que se nos ocurre y después de última, como dijo Santi hace un rato, puedo repasar y marcar mis partes más importantes, que Santi lo dijo para el año, marcar las partes más importantes de cada una de las respuestas. Y en todas estas, que son preguntas por áreas, una buena forma también de empezar es pensar rápido. Bueno, si tuviese que ponerme un semáforo, verde, esto está bien, amarillo, no me convence al 100%, pero tampoco me siento cómodo diciendo que está mal, rojo, esto está mal. Y de ahí empezar a justificar la respuesta. Entonces digo, con mis finanzas, ¿cómo me siento? Y quizás, si estoy trabado, me sirve pensar, me pondría un amarillo, porque no tengo un control, pero sé por que estoy atenta más o menos a mis números, que en realidad este año de todo lo que gané ahorré un buen porcentaje y fue más prolijo que el año pasado. Punto. Entonces, el ponerme el rojo, verde, amarillo me permite generar como una primera impresión y de ahí empiezo a escribir y con ese combo muchas veces logro destrabarme en momentos donde en la revisión puede ser que me trabe por tratar de hacer una respuesta como si fuese un examen, cuando nadie va a leer mis respuestas. Y lo de dejar descansar las ideas es clave, y si se puede sumar esto que creo que Santi lo dijo más temprano, como por ahí uno va conversando con otras personas, ¿no? En medio del... Si tengo 1 o 2 semanas en las que todos los días le dedico un ratito y hago una sección, respondo 5 preguntas y me quedo pensando en eso, me quedo dándole vueltas, lo converso, estoy con otra persona, si es mi pareja, amigo, amiga, quien sea, que también está haciendo su revisión, por ahí ponerse a la par también sirve mucho y decir, bueno, hoy vamos a hacer esto y después nos vamos a caminar y conversamos de lo que revisamos. Como que también está bueno porque nos vamos a ir acordando de cosas, podemos rebotar las ideas, podemos sumar cosas al análisis, dejar descansar, al otro día retomar, y así se vuelve un proceso mucho más rico y mucho más llevadero, ¿no? Y no tan pesado. Y obviamente si lo pueden hacer en pareja, mucho mejor, porque a mí me pasa muchas veces, no sé si a vos te pasa, pero me pasa que yo hago mis respuestas, por ahí las charlo con Mati, sobre todo en la parte de qué pasó este año. Muchas veces, claro, cada uno registra cosas, pero es subjetivo, no registramos el 100% de las cosas que pasaron. Y a veces me pasa que cuando escucho la revisión de Mati, me acuerdo de cosas que pasaron en las que yo también estuve involucrada. Entonces me suma, me recuerda y enriquece mi revisión el poder rebotarlo, charlarlo con otro. Y finalmente algo que queremos revisar siempre es los objetivos del año, los que nos planteamos el año pasado, si es que. Y acá creo que retomando lo que decía Lu de la perfección, no queremos exigirnos que haber tenido objetivos perfectos para revisarlos, ¿no? Queremos poner ahí lo que sea que tengamos. Si el año pasado nos sentamos y en una servilleta escribimos quiero bajar de peso, traigamos eso y a lo sumo que la conclusión sea no nos planteamos buenos objetivos o no fueron claros nuestros objetivos o al no tener algo muy específico terminamos perdiendo el hilo de lo que habíamos pensado al principio de año. No importa, pero siempre queremos sentarnos, traer los objetivos que tuvimos del año pasado, si los tenemos bien escritos, mejor. Y revisar cómo nos fue con cada uno, cómo fue con estos, cuáles fueron con los otros. Algo que a mí me gusta hacer es ordenar mis objetivos por roles o áreas de vida y ponerles, de acuerdo a qué tanto me fue con los distintos objetivos, ponerles un semáforo, como decía Mati recién, de esta área estuvo bien, esta área estuvo más o menos, esta área estuvo rojo. Y eso me ordena mucho las ideas, porque digo, financieramente estuve bien. En términos de ejercicio, podría haber estado mejor. En términos de pareja, estuve bien, pero no tanto, ¿no? Entonces le vas poniendo un colorcito a cada uno y eso te ayuda también a priorizar los roles más importantes, porque vamos a hablar de eso en los próximos episodios, pero muchas veces no queremos atacar todas las áreas de nuestra vida al mismo tiempo, especialmente si nunca hicimos esto. Yo creo que algo que me ha pasado con el tiempo es que mientras más hago la planificación, mis años son cada vez más predecibles y más estables. En términos de que los grandes cambios en mi vida no son anuales, sino son año a año voy juntando cositas y tengo una proyección de cada 5 años, quiero algo más grande. Pero cuando hacemos esto por primera vez, quizás queremos cambiar muchas cosas. Y de vuelta, todo empieza por ver lo que tenemos. De hecho, hay una forma de pensar la revisión anual, es pensar que se trata un poquito de mirar, ¿no? Sentar, estás en la playa y miras para atrás y ves las huellas en la arena de donde venís caminando. Y pensando en esa idea, ¿no? De tener esa idea de dónde venimos, creo que muchas veces nos vamos a dar
vuelta y vamos a ver como una caminata en círculos. Y eso pensaba que es muy divertido. Hay un estudio que no menciono hace mucho, pero es que es de 2009, que es Universidad de Alemania, en el cual soltaban personas en Túnez, en el desierto del Sahara, y soltaban en Alemania en un bosque y les ponían un GPS y le decían, anda derecho. Y veían qué pasaba, y lo que encontraron es que la gente, cuando no tiene un sentido de dirección, que está dado por landmarks o por el sol en general, lo que pasa es que las personas efectivamente caminan en círculo. Y siempre me acuerdo de este estudio porque es una excelente metáfora de cómo la gente vive su vida. Mucha gente está siempre en actividad, pero como no tiene un punto de referencia o no tiene una idea de dónde viene y a dónde va, lo que termina haciendo es caminando en círculos. Entonces me imaginé la imagen de las caminatas en la arena y una persona dándose vuelta y mirando como un círculo súper caminado, que es lo que sentimos muchas veces, ¿no? Estamos hace años en el mismo lugar. Bueno, no exactamente, pero bastante probablemente sí. Entonces creo que está bueno revisar también el tema de vuelta lo que pasó con nuestros objetivos. Y el último paso que tenemos en la planificación anual, y para mí es absolutamente fundamental, y voy a hacer muchísimo énfasis a esto, es pasar en limpio nuestras grandes conclusiones del año. ¿Bien? ¿Y por qué para mí esto es tan importante? Que son, creo de alguna manera, lo de las notitas que decía Lu. Cuando nosotros hacemos nuestra planificación anual, quizás a lo largo de 2-3 semanas pasamos 1 hora, 2 horas por día pensando en lo que pasó en el año. El nivel de claridad que tenemos sobre lo que pasó, y después se va a complementar en los próximos episodios sobre a dónde queremos ir, por ejemplo, o qué es importante para nosotros. El nivel de claridad que tenemos de lo que pasó es muy grande y es muy difícil mantener eso presente a lo largo del año. De hecho, muchas veces sucede que nuestra guía de planificación anual tiene muchas hojas. Son muchas hojas escritas en los márgenes, con notitas, etc. Lo que a mí me sirve mucho es, siempre cuando llego al final de la revisión y tengo que escribir mis conclusiones, vuelvo para atrás y yo siempre que voy haciendo la revisión me marco, como dice Lu, cuando hay algo que me llama la atención, lo marco con color. Después releo toda la revisión de vuelta y marco de nuevo las cosas que me parecen importantes. Y con esas cosas marcadas 2 veces, generalmente voy y escribo 10 puntos de las cosas que yo creo que son más importantes de todo lo que revisé. Y esto es muy importante porque cuando nosotros volvamos o sea, porque quizás, no sé, en julio queremos saber qué era lo más importante del año, qué es lo más importante del año pasado, tener esos 10 puntos nos ahorra leer todo el resto de la revisión. Porque simplemente volvemos sobre los resúmenes y decimos como, lo más importante era punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10. Y reducirlo a 10 sirve porque nos pone también en la obligación de distinguir lo más importante. Si hacemos 30 puntos, quizás no. Sí, de vuelta estábamos hablando de encarar la revisión como momento de autoaprendizaje, ¿no? De aprender sobre nuestro año, aprender sobre, reflexionar y aprender sobre lo que hicimos, lo que no hicimos, cómo nos fue, cuáles son nuestros patrones, ponerle mucha cabeza a eso. Entonces, extraer las lecciones, las conclusiones, es como el hito final, ¿no? Como de este proceso de aprendizaje de nuestro año que pasó. Y eso es lo que vamos a usar de referencia constantemente para planificar después, que es lo que vamos en el episodio que viene. Y en esas lecciones, que está buenísimo ponerle un número, porque si no por ahí nos podemos extender demasiado y se puede complejizar mucho. Eso es lo que vamos a usar después para traducirlo directamente a acciones el año que viene, en el mejor de los casos, y como decía Santi, para revisarlo cada tanto. Pero este es como el momento de, como el resumen, ¿no? Como resumir qué es lo que aprendí de todo este análisis que vengo haciendo hace varios días de mi año. Y creo que en general de esas 10 conclusiones van a salir las cosas que vamos a retomar en el próximo episodio, que son probablemente cuáles son los temas que más nos urge resolver, que ahí en general van a salir objetivos, y también cuáles son los puntos estratégicos más importantes que tenemos que tener en cuenta para que el año que viene sea mejor. ¿Sí? Me pareció muy bueno esto que dijo Santi. De hecho, esta semana me encontré mucho diciéndolo en conversaciones con personas. No se trata de autocriticarnos por el año que pasó, sino se trata de entenderlo. Es simplemente entenderlo. Todos tuvimos el mejor año que podíamos tener, porque hicimos lo mejor que podíamos con la información que teníamos hasta ese momento. Ahora es donde nos toca el paso que sigue, que es con lo que aprendimos hacer que el año que viene sea mejor. Entonces, estas 10 conclusiones tienen esto que decía Santi al comienzo de me leo y pienso, qué bien esta persona con este nivel de claridad. A mí me pasa con las conclusiones. Siempre son las conclusiones lo que lo leo y digo, claro, este Mati de diciembre, de enero, lo había logrado ver con claridad qué es lo que hacía falta. Las conclusiones son ese lugar, porque claro, es
una persona que esté escribiendo con toda la información de un año procesada, ordenada, pasada en limpio. Entonces, estas conclusiones son probablemente el activo más valioso. De hecho, de vuelta, van a ser la base de lo que vamos a hablar en el próximo episodio, que es sobre cómo planificamos los objetivos del año que viene. Definimos y planificamos los objetivos. Y también van a ser la base de nuestro, creo que el episodio que sigue después de ese, que es un episodio en el cual vamos a estar conversando sobre nuestras lecciones más importantes del año. Siempre esas lecciones son la base sobre la cual construimos lo que sigue después. Antes de terminar, es súper clave que no se olviden de el último paso de la revisión, que es celebrar que hicimos la revisión, ¿no? Como las recompensas a lo largo del proceso son súper importantes y hacen que también sea mucho más disfrutable, que queramos volver a hacerlo, que nos demos ese momento de simplemente celebrar que hicimos una revisión, sean cuales sean las conclusiones. Entonces, después de hacer todo esto, lo que solemos hacer es alguna celebración, recompensa que para cada uno sea significativa, sea disfrutable, y después al día siguiente avanzamos a la parte de planificación. Lu, ¿y qué pasa si yo solo quiero sufrir? Siempre me quiero castigarme por mi año. No hagan eso, por favor. No lo hagas, por favor. Porque es menos probable que lo mantengan en el tiempo. Bien. Sí. Y esa es ayer estaba charlando con una persona que quiero mucho y estábamos hablando de rutinas de ejercicio y yo le decía, siempre que pienses en hábitos, sustentabilidad es la palabra clave. Mantener las cosas en el tiempo es el secreto. Con la planificación anual es igual. Lo importante no es que sea tan buena como es importante que la hagas todos los años. Entonces, no sufran. Y háganlo de vuelta. Si lo tienen que hacer así nomás, como se llama, basado en impresiones, y eso es lo que hace falta para terminarla, háganla así. Porque yo creo que, y tengo la certeza, porque lo he visto muchas veces, de que cuando lo vayan haciendo año a año, los resultados van a venir. Y va a ser mucho más fructífero de lo que ustedes pueden quizás pensar ahora, bien, para el esfuerzo que le están poniendo. Bueno, vamos a cerrar el episodio de hoy. Creo que quizás el llamado a la acción más importante es vayan a superhábitos.com/kit. Ahí van a poder descargar la guía de planificación anual 2025. Bien, la última edición que sacamos está disponible y con eso pueden empezar a trabajar su planificación anual. Las mejores épocas para hacerlo es ahora, en diciembre, enero. Ya después se puede, de hecho, si lo agarraran en agosto, septiembre, está bien igual hacer la planificación anual si es la primera vez. Pero nuestra recomendación siempre es, si pueden, hacerla de vuelta diciembre, enero, que es realmente hay un bajo en el ritmo, podemos hacer un balance de lo que pasó y pensar nuestro 2025 de la mejor manera posible. Mati, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes dos por los sentí bastante filosos a ambos, así que espero haber estado a la altura. Es la época del año. Lu, sí, no sé si la gente se siente filosa en diciembre, pero Lu, ¿sentiste que arruinaste el podcast? No, creo que no. Veremos las repercusiones. Igual, la verdad es que 0 descargas. Hice un poquito de trampa porque retomé casualmente, es casual igual, con un tema que es candente en esta época del año, entonces puede ser que simplemente el tema revisión anual lo tenías presente. Me dé una ayudita en que el podcast siga funcionando bien, aunque ya esté acá. Pero es lo mismo que decíamos recién, ¿no? Creo que una de mis, tengo que registrarla en algún lado, pero creo que una de mis frases del año es: los momentos difíciles llegan. Entonces, cuando las cosas son fáciles y convenientes, disfrútalas. ¿Bien? Sí. No te la hagas más difícil. Las cosas difíciles van a suceder eventualmente. Entonces, salió bien, era un tema fácil. Listo, ya está, golazo. Los temas difíciles, ya tendremos el podcast de hablemos de las inseguridades de Lu y ahí será. Que seguramente va a ser la entrevista de enero, así que seguramente va a ser la entrevista de enero. Es verdad, se vienen las entrevistas de enero. Se vienen las entrevistas. Tenemos una sorpresa con respecto a esto, pero lo voy a dejar ahí y lo vamos a contar más adelante. Porque este año las entrevistas van a ser diferentes. Yo sé eso. No. Bueno, muchas gracias, Lu, por dejarme con la intriga y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio 536 del show de Superhábitos. En el episodio 537 vamos a estar hablando sobre cómo determinar prioridades y objetivos para 2025 para lograr que sea tu mejor año hasta ahora. Por lo pronto cerramos este episodio y nos escuchamos próximamente el lunes que viene en esto que es el show de Superhábitos. Chau, chau.